Dando continuidad a la clase que tuvimos la semana pasada, donde analizamos cuál es la teleología del Estado, cuáles son sus alcances, qué nos deja Santo Tomás de Aquino respecto a ese tema. Es necesario que ahora nos enfoquemos a cuáles son las materias, cuáles son aquellos intereses a los cuales el Estado se tiene que enfocar para poder lograr la teleología de la cual ya hemos hablado en el tema anterior. El Estado, para lograr el bien común del mismo, comprende dos aspectos: su existencia y su conservación. La existencia implica la defensa contra sus enemigos internos y externos. Por su parte, la conservación del Estado supone el buen funcionamiento de su máquina administrativa y de una sana economía estatal. Este bien naturalmente involucra el mejoramiento de su población por el aumento de su calidad de vida, y no tanto como un medio, sino como un fin. Ahí tienes que llegar para el pleno desarrollo del individuo en su sociedad. En tal sentido, el Estado tiene que considerar los intereses humanos indispensables para ese fin. Para este ejercicio, para este análisis, seguiremos una tónica interesante, formulando 3 preguntas respecto de cada una de sus materias. La primera es: ¿cómo afectaría a la población si el Estado interviene en exceso en dicha materia? La segunda: ¿qué consecuencias obtendríamos si el Estado se desentiende por completo en dicha materia? Tercera: ¿cuál sería el justo medio de injerencia por parte del Estado en esa materia? Las respuestas a estos cuestionamientos nos van a permitir adquirir una conciencia sobre la relevancia de dichos aspectos, así como las injerencias necesarias y sus límites. Vamos a empezar. Tenemos primero la economía y el Estado. Quisiera citar una parte muy importante que nos deja nuestro maestro Porrúa. Como ya saben, utilizamos mucho de la gran información doctrinal respecto del Estado. Y nos dice: no es correcta la tesis del liberalismo de separación de lo político y lo económico, puesto que el aspecto económico es una parte fundamental de los intereses humanos, y como parte fundamental de ellos integra también el concepto del bien común. Si el Estado, ya tenemos claro que se evoca que su teleología es el bien público temporal, es imprescindible que toquemos el tema de la economía. No se puede ver el bien común, el bien público temporal, sin ver la economía. Esto no quiere decir que preconicemos, que defendiéramos el intervencionismo absoluto del Estado, sino que debemos de buscar el justo medio, dejando la iniciativa económica a la esfera de los particulares, a sus empresas, a su finalidad. En ese sentido, atendiendo a la primera cuestión, que es si el Estado interviene en exceso con políticas que rijan el comportamiento de la economía propuesta por el socialismo, por manejar un ejemplo,
El Estado, al no tener una expertise en dicha materia, truncaría el desarrollo económico. Y como nos lo ha indicado la historia, el enriquecimiento se acumularía en las arcas estatales y no en la población. En pocas palabras, no se lograría el bien público en el sentido material. Porque seamos francos, el Estado no tiene como teleología el lucro, el crecimiento económico. Si bien es uno de los factores que tiene que cuidar, pero no es su teleología. Es ahí donde es inválida la premisa que postula el socialismo, o por lo menos no el comportamiento que se ha manejado durante nuestra historia a nivel mundial. En la segunda pregunta nos dice si el Estado no tiene injerencia, si este solo se limita a la recaudación de los impuestos, postura propuesta por el liberalismo o por la fisiocracia, donde cada individuo es responsable de su prosperidad económica sin intervención alguna del Estado. En un sentido doctrinal, estamos hablando de un ejercicio de fuerza que nos traería consecuencias muy graves, como la explotación laboral, derechos laborales paupérrimos, oligarquías económicas, monopolios, etcétera, etcétera, tal cual nos lo recuerda también la historia. Nuevamente, el bien público sería reemplazado por el bien de sectores particulares, por ciertos sectores encumbrados que ven por sus propios intereses particulares. Se perdería el bien público por nueva cuenta. Entonces, ¿cuál sería el justo medio de intervención del Estado en dicha materia? Bueno, nuevamente Porrúa nos indica información muy destacada que quiero que recalquemos. Citamos a nuestro maestro: no se trata de un intervencionismo del Estado limitado y absoluto, sino una coordinación de actividades, sino una coordinación de actividades económicas, ojo, coordinación, conservando la libertad económica fundamental, dejando la libre iniciativa económica para los particulares, limitándose al bien público. ¿Qué comprende este bien público? Pues la iniciativa en la creación de empleos, iniciativa en la economía privada, protección de los derechos de los trabajadores, evitando la creación de monopolios o de la competencia desleal del mercado, etc. Algo muy acercado a lo que también postula la evolución del socialismo o la economía mixta, que en otras cápsulas, en otros videos, pues ya estaré cargando para que tengamos más información al respecto. No me quiero desviar. Así como contribuir a la iniciativa del crecimiento económico de su población, venciendo así la fisiocracia. Si por ahí estás un poco alejado del término de fisiocracia, pónmelo en los comentarios y abrimos ese tema en otra cápsula. De esta manera aumentas el poder adquisitivo de tu población y el comportamiento natural es que este poder adquisitivo te brinda obviamente facultades para poder gastar, para poder adquirir bienes, inversiones, gastos, etc. Y estos vuelven a caer en los particulares vuelven a pagar sus impuestos y estos impuestos brindan el bagaje económico necesario para que se mantenga la teleología del Estado, y de esto recae nuevamente en la población y la máquina económica sigue funcionando. Esto es como el agua. Si la riqueza se estanca, esta genera parásitos y corrompe la sustancia.
Estado y la cultura. El Estado tiene que contribuir en los fines intelectuales de la población, dejando la libertad para su desarrollo, sin imponer doctrinas, sino por el contrario, será una intervención de colaboración externa. Si el Estado se involucra además, pues tenemos movimientos políticos, como nos lo indica la historia, fascismo, y por el contrario, si el Estado no contempla esta materia dentro de su teleología, pues tenemos un estancamiento intelectual de la mayor parte de la población. Y esto brinda como consecuencia pues privación de derechos, corrupción y entre otras cosas, algo muy parecido en México, en nuestro país. En ese sentido, el Estado tiene que establecer y vigilar la educación obligatoria, velando por los valores nacionales patrios y el valor humano y la nacionalidad que le caracteriza. El Estado tiene que identificar aquellos elementos nacionales que le caracterizan e inculcarlos en su población. Esto también está muy arraigado con el tema del Estado y el individuo. Ahorita voy a pasarme a ese rubro con mayor amplitud. Vamos con uno más que quizás podrá ser polémico y más en nuestra situación actual y aún más por el antecedente que tenemos: el Estado y la fe, el Estado y la Iglesia. Tenemos amplios antecedentes que nos muestran las consecuencias de la no intervención del Estado en la fe, como conflictos entre estos dos particulares, ya que a nivel histórico pues estos tienen cierta rivalidad, no por un problema teleológico, sino por el mal manejo de los representantes de cada uno de estos dos factores. Sin duda alguna, la fe representa un valor importante en el bien común estatal. En tal sentido, la Iglesia se encarga de la construcción espiritual de la población, a lo que el Estado se limitaría a una vigilancia de los posibles excesos y, por otro lado, a la colaboración, ya que, como indica Porrúa, cito: el Estado debe colaborar con la Iglesia en el perfeccionamiento moral y religioso de los individuos, por medio de la creación de un ambiente temporal favorable a ese trabajo de perfeccionamiento, que es en sí obra de los individuos mismos, ayudados por la Iglesia. No hay conflicto de intereses, sino una complementación de funciones. Mientras que el Estado se dedica al aspecto material, cultural e intelectual, la Iglesia se dedica al aspecto espiritual. También hay mucha doctrina en ese sentido, doctrina política de la teoría del Estado. Si crees conveniente, podemos verlos, abrir otras cápsulas, si me dejas los comentarios, y lo vamos analizando en futuros temas. Por último, pero no menos importante, el Estado y el individuo. El bien público forma parte del bien humano, ya sea en un sentido materialista o espiritual, estableciendo un conjunto de condiciones económicas, ojo aquí, sociales, culturales, morales y políticas. El Estado tiene que, de alguna manera, enfocarse a estos rubros, ya que son indispensables para el bien público. El Estado también puede involucrarse
en aspectos aún más profundos y concretos, como cuáles, como virtudes políticas, justicia, rectitud moral, fidelidad, amistad, integración social, conciencia cívica, sentido del derecho y libertad, prosperidad material, heroísmo, etc. Son demasiados los aspectos en los cuales el Estado puede influir, ojo, no regir, sino colaborar para que el individuo pueda enriquecerse en todos los aspectos que componen la plenitud del individuo. Eso es el bien público. Claro que estamos hablando que esto se trabaja no en un sexenio, no en 2 sexenios, haciendo referencia a la situación de nuestro país. Puedo ser tan aventurado de decir que no se logra, no se perciben los resultados en 2 o 3 sexenios. Probablemente en 4, porque ya estamos reuniendo una generación. Pero fuera de ello, las características nacionales que tenemos en la política como Estado, pues son precarias. Estamos hablando de que las corrientes partidistas no tienen la menor idea y no tienen vocación. Y pues los resultados es la población que tenemos hoy en día. La teleología del Estado es lo que menos nos interesa, generalizando. Creo que esto, lejos de esperarlo, como resultado de nuestros gobernantes, de nuestro Estado o de nuestros partidos políticos, tendríamos que ver por nuestras propias fuentes, por nuestras propias manos, el ir cultivando una nueva generación consciente e informada, para que el día de mañana, dentro de varios años, podamos hablar de corrientes nuevas políticas. No pretendo insinuar que esto es algo nuevo. Como te lo dije en los primeros videos, esto ya está desde hace muchísimos años. Solamente que las corrientes políticas de nuestro país pues han tenido el menor interés en esto. Hacen uso de el Estado para sus propios beneficios y es obsoleto nuestro Estado. Está en crisis ya desde hace muchos años y cada vez es más grave. Todo lo anterior comprende la teleología del Estado, fungiendo como una guía, un colaborador y un facilitador, para que el individuo por sus propios esfuerzos logre a la par con el gobierno, con el soberano, la teleología del Estado. Apóyame compartiendo este conocimiento para aumentar nuestras oportunidades de poder lograr un país diferente. Que tengas un excelente día y gracias por el tiempo que me has brindado. Hasta luego.